En el video del día de hoy vamos a estudiar la voluntad y consentimiento como requisito de existencia del acto jurídico. Para estudiar estas materias, primeramente es necesario recordar qué son los requisitos de existencia. Los requisitos de existencia del acto jurídico son aquellos necesarios para que el acto nazca a la vida del derecho. Y los requisitos de validez son aquellos necesarios para que éste produzca sus efectos de manera válida en la vida del derecho. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Son primeramente que haya voluntad o consentimiento, que haya objeto, que haya causa y que haya solemnidades cuando la ley lo exige. En cuanto a la voluntad y el consentimiento, primero debemos señalar que la voluntad no está definida legalmente y por eso lo vamos a señalar como el querer hacer algo, la aptitud moral o la aptitud del alma del querer hacer algo, ¿ya? Y cuando esta voluntad cobra importancia en la vida del derecho, cuando esta intención, esta aptitud de querer hacer algo, tiene por objeto producir efectos jurídicos. Ahí hablamos de una voluntad jurídica y ahí es cuando cobra importancia en la vida del derecho. Ahora, ¿por qué distinguimos voluntad y consentimiento? Porque hablamos de voluntad en los actos jurídicos unilaterales y hablamos de consentimiento en actos jurídicos bilaterales. Debemos recordar que el acto jurídico unilateral es aquel en que se manifiesta una sola voluntad, ya sea integrada por una o varias personas, y el acto jurídico bilateral es aquel en que se manifiestan dos o más voluntades. Entonces, el consentimiento vamos a definirlo como el acuerdo de voluntades tendientes a la celebración de un acto jurídico bilateral, ¿ya? Entonces, tenemos que voluntad es necesaria en actos jurídicos unilaterales y consentimiento es necesario en actos jurídicos bilaterales. Ahora, el legislador en el Código Civil trata el consentimiento ya formado y este vacío fue suplido a través del Código de Comercio del artículo 97 al 108, donde se trata la formación del consentimiento. No la vamos a abordar el día de hoy, solamente voy a señalar que el consentimiento, es decir, este acuerdo de voluntades tendiente a la celebración de un acto jurídico, se forma a través de dos actos jurídicos unilaterales, que son la oferta y la aceptación de la oferta, siempre que estas cumplan ciertos requisitos que exige la ley, como todo acto jurídico, ¿ya? Cosa que no es materia del día de hoy, lo vamos a dejar para otro video. Ahora, la voluntad en el acto jurídico como requisito de existencia. Voy a anotar acá para que no se nos confunda de que estamos hablando de la voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. ¿Cómo debe ser la voluntad como requisito de existencia? Debe cumplir con dos requisitos. Debe manifestarse y debe ser seria. Vamos primeramente a hablar de este requisito porque es más cortito. ¿Qué significa que la voluntad deba ser seria? Significa que debe ser hecha con una verdadera intención o con una intención real de obligarse. Entonces debe haber una intención real de obligarse o quedar vinculado por este acto jurídico, ¿ya? Tanto así que la doctrina ha entendido que el caso del 1478 del Código Civil es un caso de voluntad no seria. ¿Qué es lo que dispone el artículo 1478? Cuando el legislador se está refiriendo a la clasificación de las condiciones, en el artículo 1478 señala que la condición meramente potestativa del deudor es nula. Y la doctrina ha entendido que esto es nulo por ser un caso de voluntad no seria en el acto jurídico. ¿Cuáles son las condiciones meramente potestativas del deudor? Esto lo vamos a ver con calma cuando vemos la clasificación de las condiciones. Ahora lo voy a explicar someramente. La condición meramente potestativa es aquella que depende de la sola voluntad de la persona, ¿ya? Ahora, pueden ser meramente potestativas del acreedor o del deudor. Si depende de la sola voluntad de la persona que se obliga, estamos hablando de condiciones meramente potestativas del deudor y son estas aquellas que el legislador ha dicho en el 1478 que son nulas. Y la doctrina ha entendido que son nulas por ser un caso de voluntad no seria, porque no hay una intención verdadera, una intención real de quedar vinculado por medio de un acto jurídico cuando estamos en presencia de este ejemplo. ¿Por qué? Porque una condición meramente potestativa del deudor quiere decir que solamente que este hecho futuro e incierto solo depende de la sola voluntad de la persona del deudor. Es decir, por ejemplo, yo te pago si yo quiero. Si yo digo, yo te pago si yo quiero, o celebramos este contrato, bajo la condición de que yo te pago si yo quiero, es decir, de una condición meramente potestativa del deudor, ¿hay ahí una intención real de obligarse? Obviamente no. Y eso es un caso de voluntad no seria.
Entonces, recapitulando, entendemos que la voluntad debe manifestarse y debe ser seria, y significa que sea seria, significa que debe haber una intención real de quedar vinculado por medio de este acto jurídico. Ahora, atención aquí que esto es importante, ¿cómo se puede manifestar la voluntad? Se puede manifestar de forma expresa, de forma tácita. Algunos autores también distinguen la voluntad presunta. Y tenemos el caso excepcional, que lo voy a poner en negro porque es excepcional, del silencio. Recuerden que en derecho siempre debemos ir de lo general a lo especial y de lo legal a lo doctrinario, ¿ya? ¿Qué significa que la voluntad debe manifestarse de manera expresa? Primeramente, manifestarse quiere decir que debe exteriorizarse. O sea, la voluntad debe ser exteriorizada. Y de manera expresa quiere decir que debe ser hecha en términos formales y explícitos, ya sea a través de un lenguaje verbal, por escrito o a través del lenguaje de señas. La voluntad expresa, vamos a señalar que es la voluntad favorita del legislador, porque es la menos indubitada. Tanto así que hay ciertos casos que el legislador exige que la voluntad se manifieste de manera expresa. Ahora, aquí tenemos que la voluntad también puede manifestarse de manera tácita y presunta. Para hablar de esto tienen que poner mucha atención, así que esto lo voy a explicar un poco más lento, ¿ya? Algunos doctrinarios, algunos autores entienden que la voluntad presunta es solamente otro tipo de voluntad tácita. Pero en muchos exámenes de grado, especialmente en la Universidad Central, por ejemplo, hay muchos profesores que les gusta hablar de la voluntad presunta, porque otros autores entienden que no es lo mismo y que son diferentes. Y yo personalmente también considero que son diferentes. Y ahora vamos a explicar por qué. Cuando hablamos de una manifestación tácita de voluntad, hay una manifestación tácita cuando la voluntad se expresa a través de un comportamiento inequívoco y concluyente en determinado sentido. Es decir, existe un comportamiento del que no cabe duda que se está manifestando la voluntad en un sentido determinado. Esto es una manifestación tácita de voluntad. Ejemplo legal de manifestación tácita de voluntad, podríamos mencionar el artículo 1956, inciso 3, relativo al contrato de arrendamiento. Específicamente, una institución que se llama la tácita reconducción. ¿Qué es la tácita reconducción en el contrato de arrendamiento? Por favor, no confundirlo con la cláusula de renovación automática, lo vamos a explicar después. La tácita reconducción, el legislador la regula en el artículo 1956 relativo al contrato de arrendamiento, cuando señala que cuando se trata de un arrendamiento de bienes raíces y el contrato ha llegado a su fin, si el arrendatario paga el mes subsiguiente de arriendo y el arrendador acepta este dinero, es decir, si el arrendatario paga con el beneplácito del arrendador, este contrato se entenderá renovado por el plazo de 3 meses sin perjuicio de que al terminar estos 3 meses se pueda renovar de la misma manera. Esa es la tácita reconducción. Vamos a chequear este caso. ¿Por qué? El legislador aquí lo que está señalando es que el arrendatario paga el mes subsiguiente. ¿Hay un comportamiento? Sí. ¿Es un comportamiento inequívoco? Sí. Porque ¿por qué va a estar pagando si no está interesado en renovar el contrato? Entonces, hay un comportamiento, el comportamiento del pago. ¿Es inequívoco? Sí. ¿Es concluyente? Sí, porque está manifestando la voluntad en sentido de querer perseverar en el arriendo y hay beneplácito del arrendador. Es por eso que hablamos de una manifestación tácita de voluntad. Hay otros casos de voluntad tácita, pero yo creo que con uno explicarlo basta. Lo importante es que podamos hacer la diferencia entre una voluntad expresa, tácita y presunta. Entonces, para cerrar aquí, manifestación tácita debe haber un comportamiento y debe ser inequívoco y concluyente en sentido determinado.
Caso legal, el artículo 1956 en materia de tácita reconducción, cuando el arrendatario paga el mes subsiguiente con el beneplácito del arrendador, este contrato se entiende renovado por 3 meses, ¿ya? Lo que señalaba anteriormente es que también la voluntad se puede manifestar de manera presunta. ¿Se pregunta en examen de grado? Sí, se pregunta en examen de grado. ¿Cuándo estamos en presencia de una voluntad presunta? Cuando hay un comportamiento, pero este comportamiento es equívoco y no concluyente. Pero es la ley la que le atribuye un sentido determinado. ¿Ya? Aquí podemos mencionar 2 casos legales. El artículo 1654 del Código Civil relativo a la remisión tácita de la deuda, que es más bien un caso de voluntad presunta, y el 1244 acerca de los actos de heredero. Entonces, vamos a analizar esta voluntad presunta para que no quepa duda de sus diferencias con una manifestación tácita de voluntad. En la voluntad presunta hay un comportamiento, al igual que en la manifestación tácita de voluntad, pero este comportamiento es equívoco o no concluyente, ¿ya? Y es la ley la que decide interpretar este comportamiento dándole un sentido determinado o interpretando este comportamiento no concluyente en un determinado sentido, ¿ya? Con el ejemplo a lo mejor se va a entender un poco mejor. Hasta ahora, entre tácita y presunta, lo que tienen en común es que en ambos casos hablamos de un comportamiento, hablamos de una acción. No hay una actitud pasiva, hay una actitud activa. Se hace algo, ¿ya? Se manifiesta, se hace algo. En ambos hablamos de un comportamiento, pero en la manifestación tácita este comportamiento no cabe duda que tiene una intención determinada y esa intención es clara, ¿ya? Es concluyente. En la voluntad presunta es un comportamiento también, hay una acción, pero este comportamiento es no concluyente y es la ley la que decide interpretarlo en determinado sentido. Se entiende mejor conforme al artículo 1654 cuando hablamos de la remisión tácita de la deuda. No sé si se acuerdan que la remisión es la condonación de la deuda, el perdón de la deuda, ¿ya? Y el artículo 1654 señala que hay remisión tácita, que más bien no vamos a considerar un caso de voluntad presunta, cuando el acreedor entrega voluntariamente el título de crédito al deudor, lo destruye o lo cancela. Por ejemplo, entonces tenemos un acreedor que tiene un título de crédito en su favor, ya sea, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré o un cheque, y este decide destruirlo, decide cancelarlo o decide entregarlo voluntariamente al deudor, ¿ya? Este comportamiento, el legislador lo interpreta como una remisión de la deuda, como un perdón de la deuda. ¿Y por qué entendemos que esto es voluntad presunta y no es voluntad tácita? Porque el inciso segundo de este artículo señala que, con todo, el acreedor es admitido a probar que su intención no era la de remitir la deuda. Entonces, si el legislador le está permitiendo al acreedor, ¿ya?, probar que su intención no era la de remitir la deuda cuando rompió este título de crédito, cuando se lo entregó al deudor o cuando lo canceló, su intención nunca fue la de remitir la deuda, quiere decir que fue la ley la que presumió que un comportamiento tenía una determinada dirección, pero era tan equívoco o no concluyente que el legislador en el inciso segundo da la posibilidad de poder probar que esa no es la intención. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Entonces, en la voluntad tácita no cabe duda de que este comportamiento tiene un determinado sentido. En la voluntad presunta hay un comportamiento, pero este comportamiento no es tan definitivo, ¿ya? Y es la ley la que lo interpreta en determinado sentido. Sin perjuicio de ello, se admite a probar que la intención era diversa. Entonces, eso es la voluntad presunta. Como expliqué al principio, algunos autores entienden que no hay diferencia entre voluntad tácita y presunta. La tendencia de la doctrina moderna es diferenciar la voluntad tácita de la presunta. Ahora, otro caso de voluntad presunta en el Código Civil, podríamos decir que el artículo 1244 respecto de los actos herederos. Ya lo voy a leer el artículo. Dice que la enajenación de cualquier efecto hereditario, aún para objeto de administración urgente, es acto de heredero, si no ha sido autorizada por el juez a petición del heredero, protestando éste que no es su ánimo de obligarse en calidad de tal. En definitiva, acá tenemos un heredero que hace actos de enajenación sobre los objetos hereditarios
como un acto de administración urgente y es la ley la que interpreta este acto como un acto de heredero. Sin embargo, él podría solicitar autorización judicial para llevar a cabo este acto, señalando que su intención no es la de obligarse como tal. Por lo tanto, nuevamente tenemos un comportamiento que es la enajenación de los efectos hereditarios, pero de una manera equívoca y no concluyente, porque acá el heredero puede probar que su intención no era la de aceptar su calidad de heredero. Entonces, esos serían los casos de voluntad presunta en el Código Civil que la separan de la manifestación tácita. Ahora, lamentablemente, todavía existen algunos apuntes, algunos libros o algunos audios que solamente señalan que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Algunos mencionan la presunta y la confunden dentro de la tácita o la confunden con el silencio, que es otra cosa que la vamos a revisar ahora. Entonces, forma en que se puede manifestar la voluntad. La voluntad en el acto jurídico se puede manifestar de manera expresa, de manera tácita y también presunta para la doctrina moderna o algunos autores modernos. Expresa términos formales y explícitos, tácita comportamiento inequívoco y concluyente, presunta comportamiento equívoco o no concluyente que la ley interpreta en sentido determinado, admitiendo la posibilidad de comprobar que esa no era la intención, es decir, la ley hace una presunción. Y el silencio, siempre debemos ir de lo general a lo especial. El silencio, por regla general, no constituye manifestación de voluntad. No constituye voluntad. El silencio es la nada jurídica. En derecho, el que calla, nada otorga. Eso se aprende en primer año. En derecho, el que calla nada otorga. Es la nada jurídica, es una actitud pasiva, es un no hacer nada. Eso es el silencio. Y la regla general es que el silencio no importa voluntad o manifestación de voluntad en el acto jurídico, sino solo en aquellos casos en que la ley le da valor, las partes le dan valor en virtud de la autonomía de la voluntad, o el juez le da valor en lo que se denomina el silencio circunstanciado. ¿Ya? Ahora vamos a explicar sumeramente estas tres. Esta materia es un poquito más fácil. Cuando hablamos de silencio al que la ley le da valor. La ley le da valor al silencio cuando hay una actitud pasiva, es decir, no hay un no hacer nada, pero la ley interpreta este acto en un sentido determinado. Este no hacer nada, este silencio, la ley lo interpreta en un sentido determinado. Como por ejemplo, el heredero que se encuentra en mora de aceptar o repudiar una herencia, es decir, no ha hecho absolutamente nada, está en mora, la ley entiende que lo repudia. Entonces ahí tenemos un caso en que la ley le da un valor negativo al silencio, pero lo interpreta como una manifestación de voluntad. Ahora, actos positivos en que la ley le da valor al silencio. En el mandato, en el artículo 2125 relativo a la administración de negocios ajenos, señala que las personas que generalmente se encargan de la administración de negocios ajenos deberán señalar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. Y dice, transcurrido un plazo razonable, su silencio se mirará como aceptación. Eso es el 2125 en materia de mandato, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso en que la ley le da valor al silencio, hay una actitud de no hacer nada, es una persona que por su naturaleza se encarga de administración de negocios ajenos, puede ser un mandatario, puede ser un abogado, podría ser un contador, etcétera, una inmobiliaria, se encarga de administrar negocios ajenos, pero esta persona no ha señalado si acepta o no. Y la ley dice que transcurrido un plazo razonable, si nada dice, su silencio se mirará como una aceptación. Entonces ahí tenemos un caso en que la ley le da valor al silencio. Entonces el silencio solamente va a tener valor cuando la ley le da valor, cuando las partes le dan valor o cuando el juez le da valor. Ese era un ejemplo de silencio legal. Ahora, silencio legal negativo, dijimos que el asignatario en mora de aceptar o repudiar una herencia se entiende que repudia. Ese es un caso en que la ley le da valor al silencio, porque el legatario no hizo absolutamente nada, el asignatario no hizo absolutamente nada y se entendió que ha repudiado la herencia, pero es un silencio en un sentido negativo. Las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes en derecho privado pueden hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Esa es la gracia del derecho privado y esa es la gracia del principio de la autonomía privada y la autonomía de la voluntad, ¿ya? Las partes, en virtud de esta autonomía de la voluntad, podrían incorporar una cláusula en un acto o contrato señalando que el silencio se mirará en sentido determinado de manifestación de voluntad. Como por ejemplo, lo que se denomina la renovación automática.
podría ser una renovación automática en un contrato de sociedad, o podría ser en un contrato de arrendamiento. Ojo aquí, por favor, no confundir con la tácita reconducción de 1956. Aquí podría ser que hay un contrato de arrendamiento o hay un contrato de sociedad y una vez que este ha llegado a su fin, las partes incorporaron inicialmente en el contrato una cláusula señalando que si las partes nada hacen al término del contrato, este se entenderá renovado por determinado periodo. Eso es una cláusula de renovación automática y eso es un caso en que las partes le dan valor al silencio. Ahora, el silencio circunstanciado es aquel que queda a criterio del juez. Es el juez, atendido a las circunstancias que rodean una abstención, una actitud pasiva, es decir, hay un silencio, hay un no hacer nada, pero hay ciertas circunstancias habituales que rodean este comportamiento de no hacer nada, y eso el juez lo interpreta en un sentido de manifestación de voluntad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el juez llama a las partes a conciliación y las partes nada hacen o no se presentan? Se entienden que no hay conciliación. Ahí tenemos un ejemplo de silencio circunstanciado. Entonces, recapitulando, voluntad como requisito de existencia. Debe ser seria y debe manifestarse. ¿Qué significa que deba ser seria? Debe ser hecha con una intención real de celebrar un acto jurídico. Es por ello que el artículo 1478 del Código Civil entiende que ese es un caso de voluntad no seria, una condición meramente potestativa de la persona que se obliga. Yo te pago si yo quiero. No hay seriedad en ese caso. Por eso que el legislador lo considera nulo. Y la voluntad también debe ser manifiesta, quiere decir que debe exteriorizarse. ¿Cómo puede manifestarse la voluntad en un acto jurídico? De manera expresa, de manera tácita, actualmente también se entiende que se puede manifestar de manera presunta, y excepcionalmente tenemos el silencio. Expresa, aquella que se hace en términos formales y explícitos. Es la favorita del legislador. Tácita es aquella en que hay un comportamiento inequívoco y concluyente que se manifiesta una intención determinada. Por ejemplo, en el caso de la tácita reconducción del contrato de arrendamiento, cuando el arrendatario ejecuta esta acción de pagar y el arrendador lo acepta, ¿ya? Manifestación tácita, manifestación presunta sería un comportamiento también, al igual que en la tácita, pero es un comportamiento equívoco. Aquí está la diferencia entre uno y otro. Es equívoco y no concluyente, y es la ley la que lo interpreta en determinado sentido. Y en este caso dimos dos ejemplos: el artículo 1654 relativo a la remisión tácita de la deuda, cuando se entiende que hay remisión tácita, es decir, un perdón de la deuda del acreedor cuando éste destruye el título de crédito, lo entrega voluntariamente al deudor o lo cancela, según la disposición del 1654, sin perjuicio de que el acreedor puede probar que esa no era su intención. Si el acreedor es admitido a probar que esa no era su intención, quiere decir que fue la ley la que presumió cierto comportamiento en un sentido de voluntad. Un comportamiento que es equívoco porque el acreedor pudo haber tenido otra intención al momento de entregar este título de crédito, de destruirlo o cancelarlo. Lo mismo sucede en el artículo 1244. Cuando el heredero ejecuta actos de administración urgente sin la intención de consolidarse como heredero, puede solicitar autorización judicial, pero en principio es la ley la que considera este comportamiento equívoco como un acto de heredero, sin perjuicio de que el heredero pueda haber tenido la intención de no obligarse y por eso solicitar autorización judicial, ¿ya? Entonces eso sería voluntad presunta, aquel comportamiento equívoco o no concluyente al que la ley le da valor en sentido determinado. ¿Y qué pasa con el silencio? La regla general es que el silencio no significa nada, no constituye voluntad en el acto jurídico, sino solamente en aquellos casos en que las partes, en que la ley y el juez le da valor. Dijimos dos ejemplos en que la ley le da valor: un silencio negativo, un silencio positivo, en el mandato y en el asignatario en mora de repudiar una herencia, aceptar o repudiar una herencia, las partes en una cláusula de renovación automática y el juez en un silencio circunstanciado. Eso sería la voluntad como requisito de existencia. Ahora, voluntad como requisito de validez debe ser libre y espontánea, es decir, debe estar exenta de vicios. Y eso es materia del próximo video.